hacemos lo correcto, obedecemos, nos esforzamos por vivir bien. Y aún así a veces todo sale mal. Los justos sufren, los impíos prosperan y ese choque nos revela algo incómodo. Nuestro corazón quiere controlar a Dios, quiere convertir la obediencia en garantía y la sabiduría en moneda de cambio. Y ese es nuestro pecado, buscar justicia sin temor, sabiduría sin Dios. Pero hay esperanza, no en ser más justos por nuestras fuerzas, sino en aprender a temer a Dios, en descansar en aquel que gobierna incluso cuando no entendemos. Ahí comienza la verdadera sabiduría. Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, estamos en el tercer día de nuestra serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Y esta semana estamos presentando sermones de nuestros queridos amigos y pastores en Cuba. Si has escuchado El Faro por un tiempo, ya la conoces. La misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba, y es por eso que dedicamos este espacio para compartir estas predicaciones desde Cuba. Hoy vamos a enfrentar una de las tensiones más difíciles de la vida cristiana. ¿Qué hacer cuando la justicia no parece funcionar como esperamos? Vamos a escuchar a Salomón desmontar nuestras fórmulas, cuestionar nuestras conclusiones rápidas y llevarnos a un lugar más profundo de confianza. Quédate conmigo porque al final de esta reflexión vamos a descubrir dónde comienza una sabiduría que no depende de entenderlo todo. Compartimos hoy la segunda parte de un mensaje que fue predicado por nuestro amigo el pastor Darío Hernández a su congregación en Bauta, Cuba. Si tienes una Biblia, busca Eclesiastés 7:18 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Capítulo 7, 16 al 18. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso o demasiado sabio. ¿Por qué has de destruirte? No seas demasiado impío, ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? Dice el verso 18. Bueno es que retenga esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo eso. Hermano, ya lo vimos. Los israelitas entendieron por la sabiduría divina que Dios había prometido larga vida a los sabios, larga vida a los justos. Por eso interpretaron equivocadamente que el justo que perece en su justicia, que nos dice el versículo 15, ¿por qué se muere? Mira la interpretación de ellos. El justo perece en su justicia, se murió porque no era muy justo. Se murió porque no era muy justo, porque no era suficientemente justo, porque no era suficientemente sabio. Y llegaron a la conclusión equivocada de que debían ser más sabios y más justos si querían prolongar sus vidas. En sus fuerzas, si la palabra de Dios nos manda a ser sabios y a ser justos y nos da la promesa de que el justo alargará sus días, entonces el que se muere siendo justo es porque no fue suficientemente justo. Entonces yo tengo que ser suficientemente justo, más de lo normal, para poder alargar mis días. Sencillo. Su razonamiento era sencillo. Todo el que tiene una vida de obediencia le tiene que ir bien. Si haces bien las cosas, te va a ir bien. Si haces mal las cosas, te va a ir mal. Ese es su razonamiento. Ese es el razonamiento del pueblo de Israel y el nuestro también. El que se porta bien, le dan regalo. El que se porta mal, no le dan nada. Pórtate bien para que te den cosas. No, si te portas mal, no te dan nada. Ese es su razonamiento. Mi hermano, esa era su forma de pensar. Imagínense los amigos de Job. ¿Qué le dijeron a Job? Tú tienes que tener algún pecado. Algo tú tienes que estar haciendo mal para que te pase lo que te está pasando. Porque no es normal, según la Escritura y según su mala interpretación, que a los buenos le pasen cosas malas.
Pero estamos en un mundo caído y sabemos que a los buenos le pasan cosas malas. Los judíos, mis hermanos, no se conformaron con tener los 10 mandamientos dados por Dios, sino que se ocuparon en agregarle a esos mandamientos, según ellos, para estar seguros de que no iban a fallar a esos mandamientos. Están los mandamientos de Dios y el pueblo judío y las autoridades religiosas empezaron a hacer leyes a la redonda, leyes a la redonda. ¿Para qué? Para que yo no llegara a fallar la ley dada por Dios y fallar a estas, para librarme de fallar la ley de Dios. Ellos querían estar seguros de que no iban a fallar y así poder traer la bendición de Dios a sus vidas. Convirtieron los mandamientos en un conjunto de normas que debían cumplirse con alto nivel de detalle. Y eso hacía imposible su cumplimiento. El pueblo de Israel está diciendo, ok, para alargar nuestros días tenemos que ser sabios, tenemos que ser justos. Bueno, vamos a nosotros ponerle leyes a la ley para nosotros cuidarnos de eso. Normas que debían cumplirse a un nivel de detalle que ellos mismos no cumplían. Imposible cumplirla. Los fariseos, mis hermanos, en el tiempo de Jesús nos muestran la realidad de una vida obsesionada con la justicia y la sabiduría. No consideraba sus propios pecados. Se creían superiores a otros porque yo sí soy más sabio, porque yo sí soy más justo. Hermano, y ninguno de nosotros escapamos de esto. ¿Es real? Ninguno de nosotros escapamos de esto. Desde la hora en punto que intentamos ganarnos el favor de Dios con nuestras fuerzas, ya estamos fallando a Dios. Ya estamos dejando de ser sabios. ¿Quién te garantiza a ti que por tú obedecer, los estás haciendo de manera tal que no estás fallando en nada? Bien lo dijo Santiago. Tú puedes cumplir todo lo que tú quieras, pero si fallas en uno solo, te haces transgresor de toda la ley. Aventurado el hombre que reconoce que es pecador. Mi hermano, cada uno de nosotros, y quiero ser claro con esto y que usted entienda bien que cada uno de nosotros debemos anhelar el crecimiento espiritual, debemos anhelar la sabiduría, debemos anhelar la justicia, debemos anhelar crecer en obediencia a nuestro Dios, pero debemos ser cuidadosos porque el llevar una vida de intentar obtener eso en tus fuerzas puede ser peligroso. Y por eso que Salomón lo está diciendo aquí en su consejo: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. No te exasperes, intentes de obtenerlo en tus fuerzas. Salomón está mirando su vida y le está diciendo: no lleguen a los extremos, ni siendo impíos, malos, necios, como lo dice en el verso 17, ni demasiado justos y sabios en sus fuerzas. Así como la sabiduría, mi hermano, perfecta, está muy lejos de los hombres pecadores como tú y como yo, también la bondad perfecta está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque está manchada por el pecado. Salomón se lo deja bien claro al decirle en el verso 20 del propio capítulo 7. Dice el verso 20 del capítulo 7: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Están viendo? No seas justo en tu propia fuerza, no intentes ser sabio en tu propia fuerza, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y le agrega en el verso que sigue, 22, porque tú también te das cuenta, tú sabes que muchas veces has maldecido a otro de la misma manera. Y aquí lo que está citando en el verso de arriba, 21, es el mal hablar. Qué interesante que Salomón en el verso 21 y 22 está hablando de la lengua. Interesante que Pablo, capítulo 3 de Romanos, está hablando que no hay justo ni aun uno y comienza a hablar de pecados de qué. Dice: sepulcro abierto es su garganta, su lengua es veneno de áspide, con su boca engañan. ¿Te extraño eso? Quizás Pablo está diciendo: espérate, que la sabiduría de Salomón dice que no hay justo ni aun uno, y está evidenciando que ese pecado es claro y evidente a través de las palabras. El pez por la boca muere. De labios inmundos, ahí está. Dice: no hay justo en la tierra, no hay hombre que haga el bien y nunca peque, porque tú también sabes. Él lo está diciendo, nosotros sabemos, estamos claros. La sabiduría de Dios nos muestra y nos dice: tú sabes que tú eres pecador también. Tú lo sabes que tú muchas veces has maldecido a otros. ¿Por qué? Dice el verso 29. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos, ¿qué cosa? Buscaron muchas artimañas.
¿Están viendo que no hay justo en uno? Esto es lo que yo he encontrado. Que Dios ha hecho muy bueno a los hombres, rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Por tanto, la conclusión es que no debían tratar de ser justos ni sabios en sus fuerzas, porque eso es imposible para los pecadores. No vas a ser lo suficientemente sabio y no vas a ser lo suficientemente justo por más que lo intente. Pero al mismo tiempo le dice que, mírame, no te excedas en esto, pero tampoco te excedas en ser malo, en ser impío, en ser necio. Más bien, ¿qué deben hacer? Verso 18. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. Dice la Nueva Traducción Viviente que nos ayuda a entender mejor. El que teme a Dios evitará los extremos. El que teme a Dios evitará los extremos. Muy legalista, intentando ser sabio, justo en su fuerza. Muy liberal. Esos caminos no funcionan. Teme a Dios. Evita los extremos. Teme a Dios, que es el camino. El Evangelio. Teme a Dios. Hermanos, evitemos intentar ser justos y sabios en nuestras fuerzas y también intentemos ser liberales yéndonos al otro extremo. Busquemos la verdadera sabiduría que comienza ¿dónde? Salomón lo está diciendo. En el temor a Dios. En el temor a Dios. Y es aquí donde Salomón termina su tesis ayudándonos a ver que la verdadera sabiduría está en temer a Dios. Y ese es nuestro último encabezado. La verdadera sabiduría no está en tus fuerzas, está en temer a Dios. Finalmente Salomón, mi hermano, va a demostrar por qué la sabiduría verdadera está en el temor de Dios. Mira lo que nos dice Salomón en el verso 10 y 11 del capítulo 8. También he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. También esto es vanidad, porque la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida y el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Se los leo en Nueva Traducción Viviente. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Sin embargo, eran los mismos malvados que frecuentaban el templo y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido, dice Salomón. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro para cometer más maldades. Mi hermano, al igual que en el capítulo 7, el verso 15, Salomón muestra cómo él ha podido apreciar que los impíos no obtienen lo que debieran merecer. En este mundo lleno de incongruencia, ¿cómo es posible que los impíos se salgan con la suya? Que todo les salga bien. Son alabados en la ciudad donde hicieron sus maldades, donde hicieron sus malas acciones. Pueden asistir a la sinagoga durante su vida y al final de su vida ser honrados con espléndido funeral y alabanza de la gente. ¿Cómo es eso posible si son malos? Además, la maldad rara vez recibe el castigo que merece y esto alienta a más maldad. O como agrega el verso 14 del propio capítulo 8. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. ¿Cuál? Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos. Hay una cosa sin sentido que sucede, que hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad. Ya hay impíos que les sucede conforme a las obras de esos justos. Digo que esto también tiene sentido, no tiene sentido, es absurdo. Casi parece, este mundo, mirando la lógica de este mundo, parece que es mejor y vale la pena ser malo. Porque a los malos le pasan cosas buenas, a los buenos le pasan cosas malas. Y esto lleva a Salomón a hacerse la pregunta, ¿cómo puede Dios permitir que las personas malvadas prolonguen su vida haciendo el mal? Simplemente no tiene sentido. Pero mi hermano, así luce la vida real. Así luce la vida bajo el sol. La injusticia está reinando constantemente a nuestros alrededores. Es evidente. Mi hermano, la respuesta que plantea Salomón es que la sabiduría humana no puede comprender esta incoherencia. No pueden comprender
esta aparente contradicción. La sabiduría humana no lo entiende. Estamos en un mundo caído. Necesitamos buscar la sabiduría que viene de Dios. Y su conclusión está en el verso 12, el capítulo 8. Dice, aunque el pecador haga el mal, ¿cuánto? 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien ¿a quién? A los que temen a Dios. Y a los que temen ante su presencia. Pero no les irá bien, verso 13, al impío, ni alargará sus días como sombra, porque no temen ante la presencia de Dios. Esa es la conclusión de Salomón. Él sabe que en esta vida pasan esas cosas. La vida es paradójica. No la vamos a entender con sabiduría humana. Pero él sí sabe una cosa, que la sabiduría de Dios nos revela que aunque el pecador haga mal 100 veces y alargue su vida, entre comillas, con todo yo sé que le irá bien a los que temen a Dios. Dice el Proverbio 10:27, el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Salomón comprende que vivir una vida en el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. Aunque en este mundo caído pareciera que el impío se sale con la suya, él sabe que al final de los tiempos Dios juzgará a todo hombre pecador. Es por eso que al final de este libro, en el capítulo 12, su conclusión ¿cuál es? Verso 13 del capítulo 12, y se los leo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Es por eso que el libro de Proverbios, mis hermanos, levanta esta verdad una y otra vez a lo largo de todo el libro. El temor del Señor es el principio de toda sabiduría, de la verdadera sabiduría. Proverbios 1:7 lo leímos al principio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es aborrecer el mal, dice 8:13. El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados, dice el 10:27. El 14:26 dice, en el temor del Señor hay confianza segura. Dice el 14:27, en el temor del Señor es fuente de vida. Dice el 15:33, el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y dice el 2:5, entenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento que proviene de Dios. Hermano, vivir en el temor de Dios es vivir conscientes. Porque hasta aquí usted dirá, ¿y qué cosa es el temor de Dios? No es miedo, no es pánico. Vivir en el temor de Dios es vivir consciente de que nosotros todos estamos ante la presencia de un Dios que es digno de ser alabado, reverenciado, digno de ser amado, obedecido, de vivir conscientes de su majestad, de su grandeza, de su santidad, de su sabiduría, de su poder, de su justicia. Y conducirnos en este mundo caído, paradójico, con incongruencias, conforme a lo que conocemos de Él, por medio de Cristo y por medio de su palabra. Eso es andar y vivir en el temor de Dios. Ahí hay sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría. Hermano, cuando Dios le dio a Israel su ley, Él mismo se dio a conocer su presencia con truenos, con relámpagos, con una nube espesa, con fuego y humo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel temblara ante su presencia. Para que le temiera como un Dios vivo y verdadero. Dios requirió que su pueblo obedeciera su ley, que fuera justo, prometiéndoles larga vida. Es verdad. Pero la historia de Israel muestra que con frecuencia no temieron a Dios, no le reverenciaron. Como dice Pablo a los Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombres, de animales corruptibles, cosas perecederas. A menudo el pueblo de Israel eligió rebelarse contra Dios, demostrando que para nada eran sabios, que para nada eran justos. Y nosotros, mis hermanos, al igual que los israelitas, vivimos constantemente desobedeciendo la palabra de Dios. Y no se piensa que solamente el cristiano desobedece la palabra de Dios. No, mi hermano,
porque la palabra de Dios no es para los cristianos, la palabra de Dios es para todo hombre. Por eso es que Salomón dice, tú teme al Señor y obedece sus mandamientos porque esto concierne a toda persona. Si usted no es creyente y está haciendo cosas que la palabra de Dios dice que son desobediencias a Dios, está fallando el temor de Dios también. Inclúyete también. Nosotros tratamos constantemente, intentamos y estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Estamos tratando de establecer nuestros propios estándares de sabiduría, sabios en nuestra propia opinión. Salomón mismo tiene que decir en Proverbios, teme a Dios y no te fíes de tu propia prudencia. Mis hermanos, nosotros intentamos descubrir todo asunto y hallar sentido a la vida en nuestras propias fuerzas. ¿No le ha pasado eso a usted? Se presenta un problema y usted empieza a meterle cabeza al problema para solucionar el problema. Y cuando ya a usted no le queda un pelo en su cabeza, ya usted no sabe más nada que hacer, a esa hora es que usted se tira de rodillas. Dios mío, ayúdame, dame entendimiento para tratar este asunto. Porque somos cabeza dura. Estamos constantemente intentando de establecer nuestra justicia, nuestra sabiduría. Queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Mis hermanos, por tanto, pidámosles a Dios en oración constante que nos ayude a vivir y a permanecer en su temor constantemente. Porque nosotros somos propensos a apartarnos de Él y a enfocarnos en nosotros mismos. Somos propensos a apartarnos de Él y a enfocarnos en nosotros mismos. Obedezcamos, mis hermanos, cada mandamiento de nuestro Dios con un corazón sincero. El Señor no está pidiendo perfección, el Señor está pidiendo sinceridad. La perfección plena está en Cristo. Lo estamos diciendo. Salomón mismo te lo está diciendo. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque perfecto no vas a ser. Pero Dios demanda que obedezcamos su ley con sinceridad. Sabemos que vamos a fallar, pero Dios quiere que obedezcamos con un corazón sincero, dependiente de Él, aún nuestras flaquezas. Mis hermanos, fijemos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús porque Él es nuestro mayor ejemplo de vida en cuanto a temer a Dios se refiere. Mi hermano, a diferencia de Israel, a diferencia de nosotros, Jesús sí vivió una vida en plena sabiduría, en plena justicia delante de los hombres y delante de Dios. Nosotros no. Su temor reverente, mis hermanos, al Padre fue acompañado por una obediencia plena a su palabra. Él evidenció una vida completamente sabia. Supo cuándo hablar y supo cuándo callar. Supo qué decir y supo qué no decir. En ocasiones le intentaron tentar. Debemos dar tributo a César. Y aquí viene la sabiduría divina. Dame la moneda. ¿De quién es la imagen que hay ahí? De César. Dársela, que es de él. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él sí fue sabio, mis hermanos. Mis hermanos, por su vida sabia y por su vida justa, Él, Jesús, fue aceptado por el Padre como sacrificio perfecto. Lo vuelvo a decir. Fue aceptado por el Padre como sacrificio perfecto en lugar del pecador. Para pagar, mis hermanos, ¿sabes por qué? Por todos tus pecados, para pagar por todos tus pecados, pero también por todas las veces que nosotros hemos fallado en intentar de ser sabios y justos en nuestra fuerza. Mis hermanos, la venida de Jesús a este mundo y su obra de salvación permite que los que creen en Él puedan ser verdaderamente sabios y verdaderamente justos por su vida, porque se aferran a Él, porque se enganchan de Él, para que entiendan mejor. Mis hermanos, por su vida y por la fe puesta en Él, nosotros podemos ser vestidos de su justicia y de su rectitud. Su vida justa ha sido puesta a nuestra cuenta una vez que creemos en Él. En palabras del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 30, mas por la obra suya, por la obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Jesús, se hizo para nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios y justificación. Ya no hace falta que tú seas justo porque hay uno que fue justo mejor que tú. Santificación y redención. Por la obra de Cristo, mis hermanos, ahora nosotros tenemos a nuestra disposición su vida sabia y su temor reverente al Padre. Su espíritu, mis hermanos, nos convence de las veces que hemos
fallado y que hemos intentado vivir sabiamente en nuestra opinión, en nuestras fuerzas y no según su palabra. Nos capacita para, a través de un arrepentimiento profundo y duradero, aferrarnos por la fe a Cristo, como el verdadero justo, como el verdadero sabio, que nos provee un temor, un ejemplo de temor reverente a Dios. Hermano, en conclusión, para volverlos a introducir en el hilo, Salomón nos ha dado una muestra de lo que es la verdadera sabiduría en esta vida. Es bueno buscar la sabiduría y la justicia, pero es un error hacerlo por esfuerzo propio, sin tener en cuenta a Dios y a su palabra. Porque en este mundo y con la sabiduría de este mundo no encontraremos propósito, no encontraremos sentido, como él ya lo ha desarrollado a lo largo de su discurso que le hemos estado viendo en todos estos domingos anteriormente. ¿Su consejo cuál es? Pues sobre todo, teme a Dios, porque ese es el comienzo, esa es la base de toda sabiduría. Y si tú estás aquí sin Cristo, el llamado es el mismo. Deja de intentar entender el mundo sin contar con Dios. Deja de ser lo suficientemente sabio en tu opinión como para decir, yo sé lo que me conviene. No, mi hermano, tú no sabes lo que te conviene. Dios sabe lo que te conviene. Y Él te está diciendo hoy, arrepiéntete de tus pecados, no seas sabio en tu opinión. Ven y humíllate delante de mi presencia. Confía en mí, deja de tratar de justificarte. Deja de tratar de ganarte el cielo por tus méritos. Tú no te las sabes todas. ¿Quién puede entender mi mente? Dice el Señor. El llamado es a que vengas a Cristo en arrepentimiento, en fe. Aférrate a Cristo, ese que sí verdaderamente es sabio y que sabe lo que es mejor. Ese que vivió la vida perfecta. Busquemos la verdadera sabiduría que comienza en temer a Dios. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Padre, la sabiduría nos elude, Señor. No está en nosotros. Cuando miramos a nosotros mismos, Señor, tropezamos, cometemos errores, pecamos. Pero hoy, Señor, danos tu arrepentimiento y ayúdanos a levantar la mirada a la verdadera sabiduría que procede de ti. Padre, primeramente, ayúdanos a descansar en tu promesa de que tú provees lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a descansar en tu provisión de sabiduría, de paz, de seguridad interna, Señor, de fuerzas. Y Padre, te pido que ayudes a esa persona que todavía está luchando internamente con su fe, Señor, no sabe si puede creer en Cristo. Revélale hoy a tu Hijo por medio de tu Espíritu Santo. Convéncelo, Señor. Trae arrepentimiento y dale una fe verdadera para que descanse en Cristo y reciba de ti perdón y vida eterna. Es en su nombre que oramos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.